Bueno, en un momento de la historia se llegó a la conclusión de que la luz se comportaba como una onda. Más adelante, con estudios de electricidad y magnetismo, se llegó a la conclusión de que la luz era una onda electromagnética. Bueno, para empezar a abordar el estudio de las ondas electromagnéticas, primero tenemos que hacer un resumen del electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones que hacen muy bien este resumen. Resumen todos los fenómenos que se pueden encontrar en electromagnetismo. Estos todos fueron vistos en la materia de física 2. Aquí vamos a aumentar unas cositas más. Entonces, bueno, ya podemos comenzar con el resumen, ¿no? Entonces empezamos con la ley de Gauss. Bueno, la ley de Gauss fue la que se vio en el curso de física 2, que tenía que ver con el cálculo sencillo del campo eléctrico en situaciones de alta simetría. A pesar de que parece ser simplemente una ecuación para que nos sirva como estrategia de cálculo, es realmente una ecuación fundamental, ¿no? Entonces dice así: la integral de E punto de A, entonces tenemos un campo eléctrico, es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. El valor de epsilon sub 0 está dado por epsilon sub 0 es igual a 8.854.2 por 10 a la menos 12, esto es Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Bueno, como veíamos en el curso de física 2, E estaba producido o asociado con carga, ¿no? Entonces, dada una carga en el espacio, uno podía calcular E, en principio, en todo el espacio. Entonces, bueno, vamos a tratar de explicar un poco a través de un gráfico esta ley. Bueno, supongamos que aquí tenemos un par de ejes coordenados y supongamos que esto rojo que está acá es la carga, ¿no? Hay una distribución de carga continua, si ustedes recuerdan, ¿no? Si recuerdan, se hacen problemas como de una línea, o de una esfera, o de un cilindro, etc. Cualquier distribución continua de carga. Debido a esa distribución continua de carga, en todos los puntos del espacio se genera campo eléctrico. Digamos que así de esta manera, ¿no? Pues por aquí el campo va por acá, por acá, por acá, por acá, bueno, etc. En todos los puntos del espacio se genera un campo eléctrico, o asociado a la carga existe un campo eléctrico. Ese campo eléctrico pues va a depender de dónde se esté en el espacio. Bueno, ¿cuál es la idea de esta ley? Entonces, la idea es que nosotros podemos hacer una integral de superficie en donde nosotros queramos. Por ejemplo, por acá. Escojo una superficie por acá. Esta superficie pues encierra un volumen, ¿no? Y yo hago esta integral. ¿Cómo la hago? Pues tengo que saber cuánto vale el campo en cada punto. En cada punto de la superficie. Bueno, vamos a suponer que el campo por acá es así, así, etcétera, ¿no? Por acá el campo es así. Bueno, en todos los diferentes lo calculo. Y en cada punto de esos, pues, calculo un vector normal, ¿no? Bueno, ese sería el vector de A, ¿no? Por ejemplo aquí, por ejemplo por acá. Bueno, etcétera, ¿no? Y hago esta integral, acá. Perfecto, me da un número. Bueno, la idea de esta ley es que es mucho más fácil calcularla por este lado, ¿no? Entonces, si yo escojo esta superficie, simplemente toda esta integral vale la carga encerrada por la superficie, lo que esté aquí adentro, sobre epsilon sub 0. En este caso, pues ya sabemos cuánto da la integral. Como no hay carga encerrada, pues esto da 0. Otro ejemplo sería escoger una superficie por aquí. Y lo mismo, hay campo en la superficie. Bueno, así de esta manera, ¿no? Entonces tenemos aquí campo acá, 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 y tenemos el vector de A, y hacemos también la integral, esa integral de acá. Bueno, hay una forma más fácil de hacer esa integral, que es
calculando la carga encerrada. En este caso la carga encerrada sería esta de aquí, ¿no? Esta sería la carga encerrada y eso es lo que da la integral. Dividir eso entre epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12. Bueno, y un punto importante entonces es este. Un punto importante es cuando uno está lejos de la carga. Cuando está lejos de la carga, la integral punto de A es igual a 0. Esto ocurre cuando estamos lejos de la carga. Bueno, la siguiente ecuación que vamos a ver se llama ley de Faraday o ley de inducción. Bueno, la ley de Faraday tiene que ver con que una FEM, entonces vamos a anunciarla como la teníamos en el curso de Física 2. Una FEM es producida por el cambio. Bueno, este signo es el signo de la ley de Lenz, ¿no? Tal vez para los que recuerden. Del flujo magnético. Una cosa que llamábamos flujo magnético. Y el flujo magnético es igual a la integral de B punto de A. Entonces tenía que ver, vamos a hacer un gráfico. Entonces acá tenemos un hilo conductor y tenemos un campo magnético. Si el campo magnético era estático, o sea, era una B constante, y el hilo se permanecía en esta forma constante, no se introducía una FEM. Pero si el campo magnético cambiaba en el tiempo, entonces teníamos que acá se nos producía una FEM, ¿no? Una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, a esto lo llamábamos, con esta letra a veces representábamos la diferencia de potencial que se tenía entre este punto y este punto. Eso, si uno cerraba el circuito, producía una corriente. Entonces, el cambio del campo magnético produce una corriente. En realidad, esta diferencia de potencial surge a través del campo eléctrico, de la siguiente manera. Entonces, esa diferencia de potencial es igual a la integral de E punto de L. Entonces, es como si el campo magnético generara o estuviese asociado con el campo eléctrico. Y aquí el campo eléctrico, digamos, tiende a formar algo como esto. De esta manera, ¿no? Entonces, si ve, digamos que como que va saliendo aquí de la superficie, E la rodea, ¿no? Y esa es más o menos, digamos, la relación que existe entre E y B, ¿no? Entonces, bueno, si aquí cambiamos FEM por esto, obtenemos que la integral de E punto de L es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B punto de A. Y esa sería nuestra ley de inducción, ¿no? La enunciamos de esta manera. Nos relaciona un campo eléctrico con un campo magnético. Bueno, hay otra ecuación que también nos relaciona las dos cosas. Entonces, esta se llama la ley de Ampère. Bueno, la ley de Ampère se ve, digamos que al final del curso de Física 2 y dice lo siguiente. La integral, o sea, tiene que ver con campo magnético, de B punto de L, una integral de línea, es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Aquí mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 y las unidades son newtons segundo al cuadrado sobre coulomb cuadrado. Recuerden que esta salía como resultado de salía enunciada en la ley de Biot-Savart, en la que calculábamos un campo magnético a partir de una corriente. Bueno, y esta ecuación se usaba para ejercicios que tenían alta simetría. ¿Ok? Bueno, a pesar de que pues, en esa ocasión se usaba en una forma muy práctica, simplemente para calcular campo magnético cuando la ley de Biot-Savart no servía, pues esta también es una ley fundamental, ¿no? Entonces, bueno, gráficamente podemos hacer una breve explicación. Bueno, supongamos que
Aquí tenemos nuestros ejes coordenados y tenemos una corriente, un flujo de cargas. Entonces aquí van fluyendo las cargas. Bueno, ¿qué nos dice esta ley? Que si nosotros queremos hacer una integral de línea en cualquier parte del espacio, eso nos da mu sub 0 por la carga encerrada si estamos encerrando carga. Entonces, dada una corriente, uno sabe que en todos los puntos del espacio hay campo magnético. Bueno, puede ser así, ¿no? Campo magnético en todos los puntos del espacio, ¿no? Y uno decide, por ejemplo, hacer una integral de línea. Esta integral de línea es una integral de línea cerrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, escogemos esta línea de acá para hacer la integral. Entonces calculamos el de L y B en todos los puntos sobre esa trayectoria por la que queremos calcular la integral de línea. Bueno, acá he dibujado dos puntos, ¿no? Este y este. Entonces se hace B punto de L en cada punto, realmente en todos los puntos de la trayectoria, y se calcula la integral, ¿no? Esta integral. Puede dar lo que sea, 5, 8, 3, lo que sea. Resulta que calcular mu sub 0 por la carga encerrada hace todo el trabajo, es decir, lo de la izquierda tiene que ser o nos da lo mismo que lo de la derecha. Eso es lo que nos dice esta ley. Si uno no está encerrando corriente, por ejemplo, si yo escojo hacer una integral por aquí, por una trayectoria acá, pues la puedo hacer, ¿no? Calculo B en todos los puntos y calculo el de L, ¿no? Bueno, más o menos ahí. Ahí hay un montón de puntos con su campo B y respectivo de L. Bueno, y yo hago esa integral. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta integral cuando no está encerrando ninguna carga? 0, ¿no? Entonces, si yo hiciera la integral, si yo calculo B y de L en todos los puntos, hago el producto punto y luego integro, me va a dar un resultado. Bueno, pues lo puedo calcular más fácil a la derecha, ¿no? Mu sub 0 por la carga encerrada. Como no está encerrando carga, esta línea que escogí, esta línea cerrada, entonces esa integral me va a dar 0. Entonces en el vacío, B punto de L es igual a 0. Bueno, resulta que este fue un resultado que se vio en el curso de Física 2. Sin embargo, a este resultado le hacen falta cosas. Esto es un resultado de lo que conocemos como magnetostática, en donde los campos magnéticos no cambian con el tiempo. Pero en caso de que estén cambiando con el tiempo, la situación cambia y la ley de Ampère tiene que tener otra formulación. Entonces, esa formulación es la siguiente. La integral de B punto de L, bueno, por un lado continúa siendo igual a mu sub 0 por la carga encerrada. Pero a esto le tenemos que aumentar un término. Este fue el que no se vio en Física 2, que es mu sub 0, epsilon sub 0 por la derivada con respecto al tiempo de la integral de E punto de A. En este caso tenemos una integral de línea cerrada y esta área en la que uno está integrando E es el área formada por esa línea. La carga encerrada es la carga que pasa por la superficie que encierra esa línea, ¿no? Como en este caso de acá, ¿no? Bueno, si quitáramos este término, si no hubiese corriente encerrada, esta ley nos quedaría así. B punto de L igual a mu sub 0, epsilon 0, por la derivada de la integral de E punto de A. Si ustedes comparan esta con la ley de Faraday, es decir, para ausencia de corriente, pues nos da algo muy parecido, pero se intercambian los roles de B y E. Es decir, antes teníamos la FEM igual a la derivada de B punto de A. Ahora tenemos la integral de B punto de L. Entonces vamos para atrás y vamos a
compararla con la ley de Ampère. Entonces teníamos la ley de Ampère, que era esta de aquí, ¿no? Entonces se intercambian los roles, ¿no? La única diferencia también son las constantes que salen al frente de esta integral en el caso de la ley de Ampère, ¿no? Entonces la ley de Ampère y la ley de Faraday, cuando no hay corriente encerrada, ¿no? Esto es cuando la corriente encerrada, o sea, uno hace la integral en un sitio muy lejano a la corriente o lejano simplemente, o donde no haya corriente. Esto sucede cuando la carga encerrada es igual a 0. Bueno, y finalmente nos queda una ley que no tiene nombre y se enuncia de esta manera. Es una ecuación más. La integral de b punto de a, no punto de L, encerrada, es igual a 0. Entonces, bueno, observen que en la ley de Faraday tenemos un b punto de a, pero no es encerrado, ¿no? Porque si no esto daría 0. ¿Ok? Entonces aquí es una línea encerrada que sí genera una superficie, pero no es, esta integral no es una superficie cerrada. Cuando nosotros hacemos una integral cerrada en dA en una superficie, entonces la integral nos da 0. Bueno, esto funciona sea donde sea uno haga la integral. Cerca a la carga, lejos a la carga, cerca a la corriente, lejos de la corriente, donde sea. Así exista corriente encerrada, ¿no? Porque no ocurre como en el caso del campo eléctrico, donde uno hacía la integral de campo eléctrico y eso le daba la carga encerrada sobre epsilon sub 0. En este caso no. En este caso, sea como sea, b punto de a es igual a 0. Bueno, como uno hace una analogía con e punto de a, y eso nos da la carga encerrada sobre epsilon 0, entonces se dice que no existe lo que se conoce como carga magnética, porque aquí E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, es decir, a la carga eléctrica. Si hubiese en la naturaleza carga magnética, entonces B punto de A nos daría algo así como μ sub 0 por la carga magnética encerrada. Bueno, entonces es por eso que a esta ley se le conoce como la ley que nos dice, o la ecuación que nos dice que no existen cargas magnéticas. Bueno, entonces estamos listos ya para hacer un resumen. Bueno, tenemos entonces aquí todas nuestras ecuaciones. E punto de A igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, se llama ley de Gauss. Si no existe carga encerrada en la superficie que escogemos, entonces esta integral da 0. Esta integral, pase lo que pase, siempre da 0, es decir, es una integral de superficie. Así haga uno la integral lejos de la corriente o cerca de la corriente, o que esté encerrando carga o esté encerrando corriente, esa integral siempre da 0. Tenemos la ley de Faraday, que no involucra las cargas ni las corrientes, ¿no? Se cumple donde sea. Y tenemos la ley de Ampère, ¿no? Que se parece mucho a la ley de Faraday, excepto por este término de acá, ¿no? Que implica la corriente. Si este término no estuviese, pues sería muy parecida, solo que intercambiando roles, ¿no? B haciendo el rol de E y E haciendo el rol de B. Bueno, tenemos entonces aquí nuestras 4 ecuaciones. Lo que vamos a necesitar para ondas electromagnéticas son las ecuaciones de Maxwell en el vacío. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cierto punto del espacio unas cargas y unas corrientes, y vamos a investigar cómo en un sitio lejos están actuando tanto campo eléctrico como campo magnético. Eso es posible de hacer, es decir, es posible tener campo eléctrico y campo magnético donde no haya corriente y no haya carga, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Simplemente ponemos una carga en el origen, por ejemplo, y eso hace que exista un campo eléctrico lejos de la carga, ¿no? Eso no es, digamos, ninguna novedad. Lo mismo con B, ¿no? El campo magnético. Pueden haber corrientes donde sea, que el campo magnético está en todo el espacio. Entonces, lo que vamos a necesitar es hacer una observación de sitios donde no hay carga ni corriente. Entonces, para eso vamos a hacer un resumen de cómo se ve estas 4 ecuaciones en el vacío. Bueno, esto
de las ecuaciones de Maxwell en el vacío significa que vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell en sitios donde no exista ni carga ni corriente. Entonces, esta ley de Gauss acá, si la hacemos en un sitio donde no exista carga, como veíamos más arriba, pues nos da simplemente ¿qué? Nos da simplemente que E punto de A es igual a 0. La ley para B sería sencillamente esta, ¿no? B punto de A igual a 0. Esta de aquí queda o permanece igual porque no existe carga, esa es encerrada, ¿no? Porque no existe carga ni corriente por acá. Entonces la integral cerrada de E punto de L será igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B punto de A. Y finalmente B punto de L es igual, y aquí sí, ¿no? No hay corriente en el sitio donde estamos haciendo la integral, entonces esto nos da simplemente mu sub 0 epsilon 0, la derivada con respecto al tiempo de E punto de A. Bueno, y estas serían nuestras ecuaciones de Maxwell cuando realizamos o escogemos las superficies o las trayectorias cerradas lejos de donde esté la carga o la corriente. Bueno, ahora vamos a utilizar el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes para deducir lo que se conoce como la versión diferencial de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, bueno, empezamos por la ley de Gauss. Entonces tenemos una integral cerrada de E punto de A. Bueno, ¿qué dice el teorema de la divergencia? Que yo puedo cambiar una integral de este estilo en una integral así. Divergencia de E en una integral de volumen, ¿no? Recordemos que esta es una integral de superficie. Entonces, esta es una superficie cerrada, encierra un volumen, entonces hago la integral en un volumen de esto de aquí. En el caso de existir carga, eso sería igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Pero la carga encerrada es igual a una integral. La integral de ρ por dB, donde ρ es la densidad de carga, en el mismo volumen que está encerrando la superficie, ¿no?, que escogimos. Bueno, haciendo una observación aquí de estas dos integrales, podemos deducir la siguiente ecuación diferencial. Entonces la densidad de carga está relacionada con la divergencia del vector E. Y si investigamos esa divergencia, donde no exista densidad de carga lejos de la carga, entonces se cumple esta ecuación. Esa sería la forma diferencial de la ley de Gauss en el vacío. Bueno, si hacemos lo mismo con la que tiene que ver con B, entonces tendríamos B punto de A igual a 0. Y esto nos dirige directamente a esto. Bueno, tenemos la ley de Faraday. La ley de Faraday dice la integral de E punto de L es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B punto de A. Bueno, aquí por el teorema de Stokes podemos convertir
esta integral de acá, E.dl, en una integral de superficie. ¿Cómo? Bueno, esta es una integral de línea. Entonces, si tuviéramos una línea por acá, eso genera una superficie, ¿no? Entonces, hacemos la integral en esa superficie, pero ahora del rotacional, ¿no? Rotacional punto de A. Entonces, convertimos una integral de línea en una integral de superficie. Y esto es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B punto de A. Si esa de A permanece constante, el área permanece constante, entonces podemos sencillamente este lado de acá hacerlo así. Y entonces identificamos la siguiente ecuación diferencial. Esto que está aquí adentro, esta integral, ¿no? Es como es igual a esta integral, tenemos el mismo vector de área, entonces el rotacional de E queda siendo igual a menos dB de t. Y aquí tenemos la ley de Faraday en forma diferencial y en el vacío, aunque esta se cumple donde haya o no haya carga. Bueno, finalmente, entonces tenemos la ley de Ampère, ¿no? Que dice lo siguiente. La integral de línea de B.dl cerrada es igual a mu sub 0, epsilon 0, si el área no cambia, d de t punto de A. Y de nuevo utilizamos el teorema de Stokes aquí. Entonces esta integral se nos convierte en una integral de superficie. Pero tenemos que obtener el rotacional de B. Punto de A es igual a mu sub 0, epsilon 0, la integral de d de t punto de A. Y de aquí sacamos otra ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que se obtiene y es muy parecida, digamos, a la ley de Faraday, ¿no? Estas dos son muy parecidas, solo hay un intercambio de roles y que aparece aquí esta cantidad mu sub 0, epsilon sub 0. Entonces vamos a hacer un resumen de las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial en el vacío. Bueno, entonces tenemos aquí ley de Gauss, esta que no tiene nombre, Faraday y Ampère. Entonces vamos ahora a utilizar estas cuatro ecuaciones en el vacío para deducir la ecuación de onda. Entonces, nosotros ya sabemos que el campo eléctrico está relacionado a las cargas, el campo magnético a las corrientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que tenemos las corrientes y las cargas en cierta parte del espacio. Y estamos haciendo una observación de campo eléctrico y magnético fuera de esas cargas, lejos de esas cargas. Entonces, es por eso este cero que aparece acá y es por eso que aquí no aparece corriente encerrada, porque estamos viendo las ecuaciones de Maxwell lejos de la fuente. Bueno, estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales. Uno las resuelve así como puede resolver la ecuación diferencial de onda. Si ustedes recuerdan, la ecuación diferencial de onda no la resolvimos, sino que dijimos o hicimos más bien postulamos cómo serían las funciones que cumplen con la ecuación de onda en una cuerda. Aquí es lo mismo, no vamos a resolver las ecuaciones de Maxwell. Si ustedes observan acá, por ejemplo, E igual a 0, B igual a 0 sería una solución, ¿no? La divergencia de 0 es 0, la divergencia de B es 0, estas todas son derivadas, ¿no? Aquí lo mismo, 0 y 0, 0 y 0. Por ejemplo, E igual constante y B igual constante. Es posible también que den una solución hasta a las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, 0 no es una solución posible o no es la que buscamos porque de hecho sí existen cargas y corrientes que están asociadas con estos campos eléctricos y magnéticos. Entonces, lejos
de las cargas, obtenemos la ecuación diferencial de onda. Bueno, para esto vamos a utilizar la identidad que habíamos propuesto anteriormente, que era sacar el rotacional del rotacional. Entonces, si teníamos un campo vectorial F, el rotacional del rotacional era el gradiente de la divergencia de ese campo F menos nabla cuadrado aplicado sobre F. Entonces, en este caso lo podríamos aplicar, por ejemplo, aplicar el rotacional sobre, por ejemplo, aquí, ¿no? O podríamos aplicar el rotacional acá. Bueno, vamos a aplicársela a esta de acá. Entonces, el rotacional del rotacional de B es igual, por este lado, por la izquierda, al gradiente de la divergencia de B menos nabla cuadrado por B. Pero aplicarla a la izquierda es igual que aplicarla a la derecha, ¿no? Esto nos da el rotacional de mu sub 0, epsilon 0, la derivada de E respecto al tiempo. Bueno, estas son constantes porque esta es una derivada, pero aquí además hay que ver otra cosa. La divergencia de B es igual a 0. Entonces, por ese lado tenemos 0. Y nos queda finalmente entonces esto de aquí igual, lo menos, ¿no? A mu sub 0, epsilon 0. Esta es una derivada espacial, este habla de aquí. Esta es una derivada temporal. Entonces esta derivada espacial entra acá. Y tenemos lo siguiente. La derivada con respecto al tiempo de el rotacional de E. Pero es más, el rotacional de E es igual a menos dB de t. Entonces tenemos menos esta segunda derivada espacial de B igual a mu sub 0 epsilon 0 menos, observen acá, sacamos derivada del rotacional, entonces es como sacarle la segunda derivada. Vamos a empezar a utilizar esta notación de derivadas parciales, ¿no? Para que no se nos confundan con las espaciales. Entonces menos por menos da más y obtenemos lo siguiente. Mu sub 0 epsilon 0, perdón, aquí es E, ¿no? Aquí es B, sobre t cuadrado. Y esa sería una ecuación diferencial de segundo orden, porque aquí tenemos segunda derivada espacial, segunda derivada temporal, para B. Bueno, entonces aquí hay que notar lo siguiente. Si ustedes recuerdan, la ecuación diferencial de onda que teníamos, por ejemplo, para una cuerda, era algo así. Utilicemos la Y, ¿no? Mejor. Esto era segunda derivada respecto a t cuadrado, ¿no? Y aquí teníamos b cuadrado. Bueno, para una cuerda b era raíz de t sobre mu. La cuestión es que al lado de la derivada espacial aparece un b cuadrado. Entonces vamos a poner esta ecuación en esa forma. Entonces tenemos 1 sobre mu sub 0 epsilon 0 igual a la segunda derivada de b con respecto a t cuadrado. Y esto de acá debería tener unidades de velocidad. Entonces definimos la cantidad c al cuadrado como 1 sobre mu sub 0 epsilon sub 0. Es decir, c es igual a 1 sobre raíz cuadrada de mu sub 0 epsilon sub 0. Vamos a revisar las unidades de c. Entonces, unidades de epsilon sub 0.
es Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Y las de mu sub 0, Newton segundo cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Si las multiplicamos, epsilon sub 0, mu sub 0, obtenemos. Entonces aquí hay unas cancelaciones, ¿no? Vamos a cancelar acá directamente. Si las multiplicamos, ¿no? Las ponemos de frente, tendríamos esto, ¿no? Segundo al cuadrado sobre metro cuadrado. Y las unidades de 1 sobre epsilon 0 mu sub 0 serían metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Eso hace que C tenga unidades de metros por segundo. Entonces, debido a que con las ecuaciones de Maxwell yo puedo obtener una función de onda y que además de eso mu sub 0 y epsilon sub 0 me dan unidades de velocidad, yo asumo la existencia de lo que se conocen como ondas electromagnéticas. Y de hecho ya conozco cuál es la velocidad. Es esta de aquí. Entonces ahora podemos hacer de hecho un cálculo de la velocidad de las ondas electromagnéticas. Esto es igual a 1 en raíz de mu sub 0 epsilon 0. Y esto, si ustedes hacen el cálculo, es aproximadamente igual a 2.99 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, y debido a que este valor de acá se parece mucho a los valores encontrados, por ejemplo, por Romer en medidas astronómicas o por Fizeau con la rueda esta dentada, entonces digamos que la idea de que la luz era una onda electromagnética pues digamos que se tuvo mayor aceptación en la época, ¿no? Entonces aquí digamos que lo increíble es ver cómo fenómenos como la electricidad y el magnetismo, que son simplemente circuitos o inducción o ese tipo de cosas que puede hacer uno en el laboratorio, tengan una implicación sobre cómo es la velocidad de la luz. Listo, queda como tarea entonces resolver, es una cuestión muy sencilla, calcular o determinar la ecuación diferencial de onda, pero para el campo eléctrico.